buenas tardes a quienes están acá, que verán, quienes están en el Zoom, capaz que ven en uno de los cuadraditos que somos un montón acá en el SERP. Así que bueno, a quienes están en la pantalla para nosotros y a quienes están acá presencialmente, muchas gracias por estar acá un sábado de tarde. Para nosotros está buenísimo y nos Ya. entusiasma muchísimo que un viernes hasta ahora haya tanta gente acá y también ahí a través de la pantalla que, bueno, se ven mutuamente a pesar de las distancias que... Ay, me aparece un cartelito, bueno. Sí, dale que sí. Bien. Entonces, eso, que haya tanta gente con ganas de conversar sobre este tema. Así que bueno, muchas gracias por estar acá, por hacerse un rato. Y bueno, y capaz que contarles un poco el marco en el que surge, me voy a tomar así 2 minutos para que empiece este conversatorio de una vez, pero sí quizás contarles como muy brevemente cómo surge esta idea y por qué, en qué marco. ¿Sí? Bueno. Mi nombre es Cecilia Sánchez, yo soy integrante del equipo de coordinación del Observatorio del Derecho a la Educación. Estoy ahora, los van a ver, pero está al lado mío Estefanía Conde, que va a inaugurar, digamos, de alguna manera este conversatorio. La idea es que sean presentaciones, y con Alejandro también, con Alejandro Gau, que está acá para un poco. Ambos la idea es que puedan compartir de manera inicial ahí algunas ideas sobre esto de las interrogantes y los desafíos para pensar el derecho a la educación hoy. Así que bueno, la idea es que hagamos algunas exposiciones breves justamente para que el conversatorio sea eso, un conversatorio, un primer espacio para encontrarnos, para intercambiar, para pensar en un tema que por supuesto apenas vamos a poder conversar algunas cosas, ¿no? En este ratito también la idea es que presentamos un horario acotado para que no sea así como eterno. Sabemos que a veces es difícil y se van para largo, por eso dentro de lo posible también intentamos empezar en hora. Yo les cuento así muy brevemente que nosotras dos y también otra compañera que anda allí en la vuelta, que es Victoria Sosa, estamos acá en Rivera, en el SERP, porque estamos con Alejandro y con otros compañeros. eh, Empezando un proceso de una investigación que nos tiene muy entusiasmados, que comenzamos por acá en algunas escuelas de la ciudad de Rivera, justamente para pensar en temáticas que para nosotros tienen mucho que ver con el derecho a la educación y también bueno, con algunos temas que están como, o han estado en estos años como en la discusión sobre educación, ¿sí? Temas diversos, amplios, y bueno, que tienen que ver con distintas temáticas, con la calidad de la educación, la convivencia, la seguridad, la violencia, La la laicidad. disciplina, entonces la laicidad. Sí, entonces, bueno, estuvimos conversando con un montón de maestras, de maestros, de familias, y bueno, y la verdad que hoy estamos recién iniciando este recorrido, pero bueno, la verdad que nos ha recibido de manera muy hermosa esta ciudad y bueno, y nos sigue recibiendo también acá. Así que bueno, simplemente yo les agradezco y bueno, y contarles como ya vieron que esta hibridez, digamos, nos trae como algunos desafíos, ¿no? Primero, el micrófono, porque bueno, para poder escucharnos. Somos un montón, que también a veces pensar en un conversatorio está buenísimo que seamos un montón, pero bueno, también esto de quizás que cuando la palabra circule, voy a estar acá yo intentando tener en cuenta a las personas que están, por supuesto, vía Zoom, y además de acercarnos al micrófono para poder escucharnos. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que no es que se puede, ¿no? Trae unos desafíos, pero creo que se puede. Así que bueno, yo les agradezco de nuevo y le paso la palabra a Estefanía que va a empezar. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en esta instancia. Como planteaba Ceci, este conversatorio lo pensamos con la intención de poder abrir al diálogo y al intercambio. En ese sentido, bueno, tanto Alejandro como yo lo que vamos a hacer es abrir la discusión con relación a algunas temáticas, algunos disparadores que nos ayuden justamente a generar el intercambio, que es lo que entendemos que es lo más importante de este encuentro. Esta breve presentación, en realidad la idea es, en primer lugar, comentar brevemente, esta actividad la inscribimos en el Observatorio del Derecho a la Educación, entonces, bueno, comentar brevemente en qué consiste el observatorio, una breve referencia al encuadre del conversatorio.
poder conversar sobre algunas tensiones en torno al derecho a la educación y finalmente presentar, bueno, cuáles son algunos desafíos que pensamos están presentes. El Observatorio del Derecho a la Educación, que capaz muchos de ustedes ya conocen, contarles brevemente que es un espacio que surge en 2021 en el marco de un programa de investigación que estamos llevando a cabo diferentes grupos de investigación de la Facultad de Humanidades y del Instituto Superior de Educación Física, que está pensado como un espacio de construcción colectiva y de producción de conocimiento pedagógico. Nos interesa poder poner acento justamente en esta mirada político-pedagógica con relación a algunos temas que circulan en el debate público sobre educación y que se propone contribuir desde una perspectiva crítica y propositiva al debate educativo con particular acento en la efectivización del derecho a la educación. En este sentido, y también como mirada político-pedagógica que atraviesa la perspectiva del observatorio, pensamos el derecho, proponemos pensar el derecho a la educación desde una perspectiva de justicia e igualdad, y desde esta mirada es que interpelamos y cuestionamos algunas lógicas que atraviesan lo educativo en el contexto actual, concibiendo la educación en términos universales, poniendo acento en la responsabilidad del Estado y problematizando algunas lógicas que tienden a depositar la responsabilidad en el individuo, ¿no? Cómo pensar el derecho a la educación desde una perspectiva de justicia e igualdad, bueno, tiene que ver también con partir de esta idea de la igualdad, ¿no? Y pensar al sujeto de la educación desde la igualdad y que eso es justamente lo que habilita y nos posiciona también como docentes, ¿no? En el marco de la relación educativa. El encuadre del conversatorio, bueno, es eso, compartir algunos ejes de discusión, algunas tensiones que están presentes con el fin de promover el intercambio. Y acá traemos desde la perspectiva desde la cual problematizamos algunas cuestiones, nos interesa, bueno, pensar la educación, las políticas educativas y el derecho a la educación como un campo en disputa, ¿no? Como de alguna manera todas estas cuestiones están atravesadas por diferentes perspectivas que es importante poder poner sobre la mesa y problematizar. Y en definitiva es un campo en disputa porque se suceden diferentes luchas por fijar sentidos en torno a lo educativo. Allí traía esta referencia de Adriana Puigros que con relación a eso plantea que en momentos de transformaciones tan importantes como las que estamos viviendo y muchas de ellas atravesadas por perspectivas conservadoras, neoliberales, es importante volver a discutir qué entendemos por educación, ¿no? No dar por sentado que la educación tiene un carácter esencial, sino que justamente tiene un carácter político, y en ese sentido, bueno, la importancia de volver a preguntarnos qué entendemos por educación, después vamos a volver con relación a eso en términos de la importancia que tiene recuperar la especificidad de lo educativo y de lo pedagógico. Y en este sentido, bueno, como también trayendo a revelato cómo la expansión de la lógica neoliberal tiene como uno de los efectos esta construcción de un sentido común que acepta a la sociedad como algo natural e inmodificable, y bueno, de ahí la importancia de problematizar desde este lugar. Allí, como decía, el observatorio surge en el año 2021, entonces en el contexto en el que surge, muchas de las discusiones y producciones que distintos compañeros y compañeras han generado en el marco del observatorio, están también muy marcadas por lo que ha sido el contexto del gobierno de la administración anterior, ¿no? Por el periodo 2020 que finalizó ahora en 2025, siempre poniendo acento en que algunas discursividades que tienen que ver con esto que planteaba, ¿no? Conservadoras, neoliberales, no encuentran sus límites en los límites temporales de cada periodo de gobierno, ¿no? Sino que hay cuestiones que se sedimentan y que nos lleva a pensar en procesos más amplios. No son exclusivas de un periodo de gobierno, pero es importante también atender al contexto político en el que se suceden diferentes discusiones. Y desde estas producciones, una cuestión que emerge como línea en común, es cómo hay ciertas lógicas neoliberales que atraviesan diferentes procesos de política educativa en el contexto de lo que ha sido la transformación educativa, particularmente poniendo acento en tres cuestiones: los procesos de individuación, ¿no? Como en esto que traíamos de cómo se tiende desde algunos procesos de política educativa a depositar
la responsabilidad en el individuo y a una mirada individual que pierde, digamos, de vista la trama relacional vinculada a los procesos de desigualdad. Esto tiene como efecto la responsabilización en el sujeto y perdemos de vista esa mirada más amplia, y a su vez como algunos procesos de política educativa también expresan cierta despolitización, ¿no? Estas como algunas de las lógicas que hemos visualizado en algunas discusiones, y ahora vamos a ir a algunos ejemplos. ¿Cómo se asiste a una individualización radical que hace que todas las formas de crisis sociales, plantean Daval y Dardot, sean percibidas como crisis individuales, todas las desigualdades sean achacadas a una responsabilidad individual? Y allí, con relación al derecho a la educación, que es en donde nos interesa poner particular énfasis, la ley de urgente consideración introduce varias modificaciones, pero hay algo que no modifica en términos declarativos, que es que mantiene la referencia al derecho a la educación como un derecho humano fundamental, como un bien público y social ligado a la responsabilidad estatal. Sin embargo, entendemos que si bien eso en términos normativos se sigue declarando de esa manera, se han generado diversas afectaciones a la construcción del derecho a la educación desde esta perspectiva que traíamos de igualdad y justicia. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y una de las estrategias que justamente opera en esta amenaza al derecho a la educación es la utilización de categorías del discurso pedagógico democrático, cambiando su sentido y en ese sentido cómo se utilizan ciertos términos para producir muchas veces efectos antidemocráticos. Y ahí tenemos algunos ejemplos de algunos términos que son propios del campo pedagógico y que desde cierta racionalidad neoliberal se adoptan, pero con otros sentidos, ¿no? Por ejemplo, participación, por ejemplo, autonomía, por ejemplo, podríamos decir, la propia noción de derecho. ¿Desde dónde pensar las tensiones y los desafíos? Y bueno, sin duda que podemos poner acento en varias dimensiones de lo educativo. A mí se me ocurría en esta oportunidad pensarlo desde el campo curricular, pero también disputando algunos sentidos que suelen asociarse a lo curricular. En el caso de la transformación educativa se adoptaron cambios en diferentes dimensiones, ¿no? No solo en lo que tiene que ver con lo curricular, sino con la gestión, el gobierno de la educación, pero siempre que se van a pensar algunos cambios en educación se suele recurrir a un cambio del currículum, pero muchas veces el sentido que se adopta con relación al currículum es un sentido restringido, que está vinculado más al cambio de planes y programas, ¿no? Se piensa o el mito que opera ahí es que si se cambian los planes y cambian los programas, entonces va a cambiar todo en educación. Bueno, un poco poder disputar ese sentido acotado y pensar el currículum desde una concepción amplia como una propuesta político-educativa que en definitiva también sostiene un proyecto de sociedad. Entonces es importante preguntarnos qué proyecto de sociedad se vincula con esa propuesta curricular. Pensarlo también como un campo problemático en donde también se articulan diferentes perspectivas en lo que tiene que ver con lo curricular. Desde su historicidad se sedimentan y articulan nuevos sentidos, y eso también pensarlo desde una dimensión histórica también permite pensar en los procesos de transformación. Cuando hablamos de lo curricular no solamente hablamos del diseño de planes y programas, sino también de lo que acontece en las instituciones educativas, ¿no? De las transformaciones y lo que recrea cada docente y los estudiantes en la dinámica cotidiana. Y como campo de poder, porque sin duda el currículum es un ámbito de inscripción de diferentes tensiones y disputas en educación, y ahora vamos a ver algunas expresiones en ese sentido. Involucra diferentes aspectos. Poder trascender esta mirada más restringida del currículum nos hace preguntarnos, bueno, como decíamos, cuál es el vínculo con la propuesta político-educativa, qué sujetos participan, ¿no? En el diseño y en el desarrollo de lo curricular, qué saberes se ponen en juego y qué saberes se excluyen, e incluso los propios procesos de configuración subjetiva que se ponen en juego. Y en el currículum justamente lo que vemos es que es una de las dimensiones en donde podemos ver que se expresan estas lógicas individualizantes a las que hacíamos referencia. Y que estas lógicas individualizantes lo que hacen es tensionar justamente la concepción del currículum como norma pública, ¿no? Muchas veces pensamos en el currículum
prescripto como algo desde una lógica más de linealidad, desde una concepción tecnocrática, pero en realidad el diseño curricular también como norma pública nos lleva a preguntarnos en esta importancia de cómo el currículum también tiene que ver con estas articulaciones en torno a lo común, qué es lo que se pone en juego para el conjunto de los sujetos. Y allí algunas expresiones de estas lógicas individualizantes en lo que tiene que ver con lo curricular, bueno, en cuanto al vínculo con la propuesta político-educativa, cómo entra a jugar esta discursividad en torno a lo que Cecilia planteaba, ¿no? Las discusiones en torno a la calidad, cómo muchas veces el discurso de la falta de calidad es de donde se justifican, ¿no? Ciertos cambios en lo que tiene que ver con la reforma curricular y muchas veces ese currículum de alguna manera queda restringido a un conjunto de contenidos que tienen un vínculo muy importante ahí con la lógica productiva, con la lógica del mercado. Otro eje muy claro en esto de la lógica individualizante tiene que ver con el debilitamiento del derecho a la educación en un énfasis, este énfasis recurrente en el discurso de la centralidad del estudiante y de su aprendizaje, coloca el foco exclusivamente en el individuo, quien termina siendo responsable por sus aprendizajes. La propia organización de lo curricular y el énfasis que se le otorga a las competencias y a las habilidades socioemocionales desde una particular trama discursiva, ¿no? Porque, bueno, podemos hablar de competencias y de educación emocional en diferentes perspectivas, pero ciertas perspectivas hegemónicas en torno a estos temas y de cómo emergen en los procesos de política educativa llevan a esta idea de que, bueno, de que el individuo es quien debe gobernarse desde su interior y eso sin duda está en línea con la configuración de una cierta subjetividad, una subjetividad neoliberal. A su vez, lo que hemos visto en distintos trabajos es cómo estos discursos en torno a la educación emocional tienen clara relación con los planteos de organismos internacionales, cómo hay una relación estrecha entre la educación emocional y los sectores que se encuentran en situaciones de pobreza, que esto se inscribe en una trama, ¿no? En donde se buscan respuestas individuales a problemas sociales, como plantean algunos autores. La resiliencia quizás es uno de los ejemplos más ilustrativos para pensar en estas dinámicas. Se invisibilizan situaciones de pobreza y violencias que afectan a infancias y adolescencias. También la relación entre educación emocional y mercado laboral, y cómo a su vez preguntarnos en qué medida la jerarquización desde estas perspectivas de la educación emocional también desplaza otros abordajes, ¿no? Otras temáticas. Por ejemplo, con relación a la educación sexual o con relación a la convivencia. Y allí traíamos algunos temas justamente vinculados a lo curricular en el debate público, cómo esto se expresa y cómo da cuenta justamente de este campo en disputa. En cuanto a los saberes que se ponen en juego, ¿no? Y las lógicas de inclusión y de exclusión que sin duda expresan el carácter político de lo educativo y también de lo que hace a lo curricular, bueno, con relación a la educación sexual, por ejemplo, y hoy decíamos, ¿no? Cómo esto trasciende periodos de gobierno específicos, se acordarán quizás de los cuestionamientos que surgieron en su momento con respecto a las guías de educación sexual y cómo muchas veces de distintos sectores se cuestiona el abordaje de estos temas, ¿no? En las propuestas curriculares. A su vez, cómo va ganando cada vez más terreno esta perspectiva que traíamos con relación a la educación emocional, y hay un proyecto de ley que justamente propone formar en educación emocional e instalar la educación emocional en el currículum desde estas perspectivas que traíamos. Y bueno, ahí hay una noticia muy reciente, ¿no? Del edil de Maldonado que denuncia por violación a la laicidad por una exposición que se realizó en el Liceo de Pan de Azúcar. Con motivo, bueno, del pasado 20 de mayo. Entonces, cómo hay ciertos saberes que de alguna manera se ponen en juego o de alguna manera se entienden que deben quedar excluidos del ámbito de lo escolar y, bueno, y los efectos que ello tiene. Acá traía como, en términos ilustrativos, muy brevemente, pero el proyecto de ley de educación emocional y cómo se expresan estas perspectivas a las que hacíamos referencias, ¿no? Cómo se hace referencia, bueno, a esta lógica individual en términos del éxito personal, la conciencia social por parte del Estado que estimule las competencias que la educación emocional comporta, o sea, el lugar del Estado tiene que ver con propiciar, en este caso, esta perspectiva individualizante en términos de estas temáticas.
Se habla de mejorar las capacidades cognitivas en sistemas que priorizan evaluarlas, como también la educación emocional entra en línea directa también con lo que el sistema educativo debería evaluar. Y en esto que traíamos de respuestas individuales a problemas sociales, intentaba como destacar algunas cuestiones y quedaba como todo destacado porque creo que todo tiene un sentido, que habla, bueno, de prevenir o en su caso resolver situaciones de estrés, de violencia, de falta de respeto, de acoso, hostigamiento laboral, depresión, ansiedad, baja autoestima, drogadicciones, embarazos, como esta respuesta de alguna manera que intenta la captura, ¿no?, de este discurso de la educación emocional y de este abordaje de cómo la regulación, la autorregulación y los procesos más vinculados al trabajo del sujeto sobre sí mismo para dar respuesta a un conjunto de problemáticas que son de carácter social y que deberíamos preguntarnos cómo abordarlas desde estas tramas sociales, ¿no? De gestionar problemas profesionales, laborales de la mejor manera, también en esto que traíamos, sujetos competentes, ciudadanos competentes, cómo también articula con otras lógicas más vinculadas al mercado. En esto de los saberes que se incluyen y excluyen, también hemos tenido diferentes eventos vinculados a las discusiones en torno a la laicidad, ¿no? Y eso nos lleva a preguntarnos en el lugar del docente con relación a estos temas. En el marco de cómo esto se ha instalado en el debate público, la laicidad suele estar asociada a la idea de neutralidad y esto está vinculado, como traíamos al inicio, a ciertos procesos de despolitización. Desde un abordaje jurídico y no pedagógico, ahí traíamos otra referencia en cuanto a la discusión también de otro proyecto de ley que propone la creación de un Consejo de Laicidad, la limitación de la práctica individual de cada docente y esta idea de que hay saberes que no deberían abordarse en la escuela. Otra cuestión, otro eje que también hace a lo curricular es esta discusión que también es de más largo alcance y que sigue estando instalada con relación a las políticas focalizadas y algunas problematizaciones con relación a eso, cómo también, ¿no?, cómo esto articula con cierta lógica individualizante, en tanto son políticas curriculares que están inscriptas en el discurso de la equidad, que parte de la idea de que los sujetos que se encuentran en situaciones de pobreza entonces requieren propuestas curriculares específicas. Y en definitiva, esto de la equidad articula con este discurso de la igualdad de oportunidades que está basado en un principio meritocrático en donde, en definitiva, cada individuo es responsable frente a las oportunidades que se le presentan. Entonces, de nuevo, el acento en la responsabilidad individual. Allí traía como algunos aspectos ilustrativos de esto la emergencia de los denominados centros gratuitos de gestión privada, ¿no?, que se presentan como experiencia modelo frente a las crisis de la educación pública, como Marcelo Alfonso, que es un compañero que participa del grupo de investigación y que ha analizado una de estas experiencias, que es el Liceo Impulso, habla de cómo en la trama discursiva de esta propuesta se instala esta idea del sujeto de la oportunidad, ¿no? Porque en definitiva en este liceo hay una referencia que es sin excusas para no aprender. En definitiva, lo traíamos con relación a algunas entrevistas que hacíamos a maestras el otro día en una de los centros educativos de Casaballe, en Montevideo, que decía, bueno, muchos de los niños y niñas terminan yendo a estas experiencias, ¿no? Por cómo circula esta idea de que, bueno, estos centros se presentan como centros modelo, pero decía, muchos de ellos vuelven porque no todos se adaptan a su dinámica de funcionamiento. Entonces, esta idea, ¿no?, de cómo se generan procesos también de exclusión y esta idea del sujeto de la oportunidad que es bien ilustrativa con respecto también a esta lógica individual. Y esto ha sido también ha estado en la base de antecedentes de lo que son los centros María Espínola, en donde también articulan algunas de estas lógicas a las que hacíamos referencia. Brevemente, porque la idea justamente era un tiempo acotado, digamos, de presentación para poder abrir al intercambio, algunos de los desafíos que entendemos se presentan desde esta perspectiva que señalábamos desde el observatorio y de estos procesos que estuvimos comentando. Cómo frente a la naturalización y aquello que se nos presenta como inmediato surge el desafío en términos de Graciela Frigerio de ampliar lo pensable, ¿no? Y eso conlleva un ejercicio de imaginación, de crear otros posibles, requiere un trabajo político colectivo. Cómo problematizar ciertas discursividades arraigadas en las que la educación se aleja del lenguaje de los derechos. Muchas veces terminamos, esto de lo educativo como un campo en disputa también tiene que ver como
cómo empiezan a ocupar terreno algunas lógicas, algunas perspectivas que provienen de otros campos que son ajenas justamente a la especificidad de lo educativo y a lo pedagógico, y esto articula con lo que traíamos al inicio, ¿no? En términos de los planteos de Adriana Puigros, en cuanto a lo importante de volver a preguntarnos por qué entendemos por educación, justamente cómo pensar estos procesos desde la propia especificidad de nuestras prácticas. Y esto entiendo desde una mirada personal solo se puede hacer en diálogo con las experiencias y los sujetos que en ellas participan, ¿no? Poder reapropiarnos de un lenguaje propio tiene que ver cómo eso articula con las experiencias cotidianas. El lugar de lo colectivo en la escuela frente a estas lógicas individualizantes, poder repensar la relación entre lo común y las diferencias. También preguntamos en esto de lo curricular, que muchas veces es algo que entiendo todavía está pendiente, ¿no? El cuestionamiento a la configuración y producción de saberes hegemónicos que excluyen distintas identidades, cuáles son, cómo problematizar algunos saberes hegemónicos que se juegan en términos de lo curricular. Y en definitiva, bueno, poder ampliar la mirada en torno al derecho a la educación en una trama colectiva, poniendo foco en el carácter político y de construcción de lo común. Estos, dejar planteados algunos desafíos y le damos la palabra a Alejandro para luego poder intercambiar en conjunto. Se mueve eso, ¿no? Sí. Bueno, buenas noches. ¿Esta distancia está bien, Ulises? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Bueno, gracias, Estefanía. Bueno, encantado que seamos unos cuantos. Creo que la mayoría me conoce. Si por ahí no me conocen, Alejandro, ¿todo bien? Bueno, trabajo acá hace unos cuantos años. Así que bienvenidos todos. Muchas gracias a las compañeras por estar. La verdad que las jornadas de ayer y de hoy han sido o siguen siendo, ¿no? Intensas, cansativas, pero súper enriquecedoras. Nosotros estamos muy contentos. Yo personalmente estoy muy contento del trabajo de campo que hemos hecho en estos días. Institucionalmente estamos muy contentos también por el inicio de lo que entendemos es una lógica de intercambio, no solo a nivel interinstitucional, sino que yo creo que eso va a sumar bastante en el proceso que cada uno de nosotros hacemos con relación a, bueno, a qué es la educación y cómo se construye el conocimiento, ¿no? Así que nada, estamos este, todos de bienvenida, me parece. Bueno, trataré de ser breve, la verdad que siempre me extiendo, ¿no? Digo, los verseos, digo que va a ser todo rápido, pero no, nada que ver. Bueno, pero esta vez sí va a ser rápido. El Quique me presionó hace un rato, ¿no? Para que esto terminara en hora porque él tiene otros intereses generados. Así que, así que bueno, seremos breves porque en verdad lo que más nos interesa, como dijeron las compañeras, es el intercambio, ¿no? Entonces, esto yo voy a tirar algunas cuestiones muy rápidamente y voy a retomar algo de lo que Estefanía decía, así que hago estribo en las mismas cosas, aprovecho el centro que la compañera me tira. Ella hablaba bueno, de mercado, ¿no? De los procesos de subjetivación, que están muy asociados en este contexto neoliberal a un énfasis muy grande encima justamente del individuo, ¿ah? La lógica de mercado, ¿no? Y bueno, y estos son como que, bueno, la compañera habló mucho más, ¿no? Pero serían, o sea, son como que una suerte de elementos estructurales y a mí me gustaría de repente enfocarme en algunas de estas características estructurales que hacen a la educación, que por lo tanto hacen a la institución escuela y que también hacen a nuestros territorios, ¿no? En la medida en que son territorios que componen lo que se llaman las antiguas colonias, ¿no? Entonces voy a comenzar un poco desde ahí para tratar de retomar
lo que Estefanía nos contaba y nos relataba desde el observatorio. Eh, Sin sombra de dudas, uno de los elementos fuertes, quizá sin llegar a ser determinante, pero es altamente condicionante, no solo de lo institucional y por lo tanto de la educación y de la escuela, sino que también bueno, de todas las demás estructuras y también en la construcción de las subjetividades, ¿no? Y de la propia vida cotidiana, por lo tanto, es el sistema en el cual nosotros vivimos. ¿No? En términos generales y sin entrar en explicaciones, en todo caso después podemos en el conversatorio justamente profundizar un poco más o explicar si es necesario, pero entonces el punto de partida es el propio sistema capitalista, ¿no? El punto de partida son algunas de las características que el capitalismo en común unión, ¿no? Y en relación con el Estado y con la sociedad, ¿no? Y esa es una relación que se va construyendo a lo largo sobre todo estos últimos 2 siglos, le van dando a la educación como una suerte de perfil, ¿no? Entonces, lo primero que a mí me gustaría enfatizar en lo que tiene que ver con ese perfil es que de esa trama relacional, una consecuencia son los procesos de desterritorialización. ¿Ah? Es decir, se podría decir en términos de hipótesis, pero la literatura especializada apunta básicamente a afirmar eso, que el sistema genera desterritorialización. ¿Ah? ¿Qué vendría a ser esta cuestión de la desterritorialización? Bueno, lo digo muy rápidamente. Esa es en realidad un conjunto de desterritorializaciones que se expresan en expulsiones, colonialidades, en fin. Yo voy a citar básicamente dos, ¿no? Para no extenderme demasiado. Expresan colonialidades del saber, ¿ah? Y expresan naturalizaciones a nivel discursivo, que tienen que ver mucho con lo que Estefanía decía, ¿no? O sea, por ejemplo, que tienen que ver con la dinámica de construcción, por ejemplo, no solamente, pero por ejemplo, en esto de los universales, ¿sí? En la dinámica de construcción de qué es lo que se entiende por el currículum y de qué es lo que se entiende por lo académico y qué es lo que se entiende por lo científico. Entonces, retomando, si por ahí medio que se pierden, ¿no? Ustedes me lo dicen, si por ahí yo me pierdo también. Eh, entonces, la colonialidad, es decir, la escuela es un aparato que legitima colonialidades. Eso es un poco lo que estoy queriendo decir. Y ese proceso de legitimación de colonialidades, una de ellas es justamente la colonialidad del saber. Entonces, esa colonialidad del saber, lo voy a decir muy rápidamente en qué consistiría, eh, eh, provoca, entre otras cosas, algo así como discursos hegemónicos que son homogéneos. Yo no estoy temblando, porque es poltergeist, no tengo nada que ver con eso. El discurso Pero que son... eso, perdón, Alejandro. Dale, Pau, ¿qué Eso pasó? me viene. Perdona. No puedo estar sin Ah, interrumpirte. no es extraño, ¿no? Eso se da por las exigencias de las multinacionales, Sí, ¿no? pues, o sea, son uno de los... Es uno de los aspectos que influye en esa. Sí, pero ¿sabes qué? Pero está bueno lo que vos decís, Pau, pero además hay otra cosa, ¿no? Cuando vos... Va mucho en la línea de lo que Estefanía decía, sobre todo en este énfasis a partir de la ola neoliberal o del dominio de la ola neoliberal. En términos históricos, eso es básicamente de la década es algo así como en los últimos 30 años, ¿no? 30, 40 años. Lo que yo estaba diciendo un poco es, si bien se suma ese aspecto, entonces estoy 100% de acuerdo con lo que vos decís, Pablo. La reforma de ramas, casi.
Sí, sí, sí. Eso sí lo pensamos en términos de Uruguay, Sí. ¿no? Lo que pasa es que estas colonialidades y estos discursos esencialistas o universales son del sur global, ¿no? O sea, son en Claro, general del occidente. para la educación en Sí, todo eso. sí, o sea, lo que estoy diciendo es que el Uruguay también está incluido en eso. Pero al ser elementos estructurales, ¿no? Son anteriores. ¿Ah? O sea, si nosotros pensáramos en el ejemplo de Uruguay, ¿no? O sea, la colonialidad del saber y el esencialismo están como que muy instalados en el modelo uruguayo, en el modelo de la escuela uruguaya y de la educación uruguaya, desde el proceso de independencia. En realidad, Desde incluso, Varela. ahí está. Pero eso, siglo XIX, lo que hace Varela, la reforma vareliana, Claro, es porque traen legitimarlo. ideas de otro lado para imponer. Ahí está. Pero las antiguas colonias, ¿no? Poseen esa característica compartida, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué vendrían a ser esos ejemplos de colonialidades del saber, ¿no? Estarían asociados a la construcción de un saber hegemónico, que coloca algo así como en una situación de privilegio de determinados saberes por encima de otros saberes, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Todo saber que tenga una base eurocéntrica, ¿ah? O en estos últimos 50, 60 años anglo-eurocéntrica, tendría como característica justamente algo así como una inevitable e instantánea legitimidad. Sí, ¿Ah? como mejor estatus, Ahí está, digamos. va por ahí, va por ahí. Claro que esa colonialidad del saber, ¿no? Es justamente fruto de lo que Estefanía decía, o sea, de las relaciones políticas, ¿no? De la escuela como un espacio, ¿sí? Que permea toda la lucha política que se da a la interna de las sociedades, ¿no? O sea, que eso significa que el Estado, y la escuela, en este caso pública, refleja todo eso, ¿no? O sea, la colonialidad del saber y el esencialismo, ¿no? Que se refleja en universales, no es otra cosa que, o no está asociado a otra cosa que a procesos de homogenización, ¿no? Entonces, esos procesos de homogenización es como que vas construyendo un mismo modelo de sociedad, ¿no? En fin, voy a decir muy rápidamente esto de los esencialismos, nada más que de la ejemplificación para no detenerme demasiado en ese tema. Porque en todo caso esto es una caracterización, ¿no? ¿Qué vendrían a ser esos esencialismos que también se naturalizan en la escuela y que son una expresión de saberes hegemónicos, ¿no? Eso tiene mucho que ver con cómo nosotros construimos no solamente la currícula, sino que Estefanía enfatizaba mucho en esa cuestión también, sino además cuáles son los conceptos que funcionan como hilos conductores adentro de esa currícula. Nosotros que venimos del paño de las ciencias sociales, ¿no? O de las humanidades en un sentido más general, y me parece que es más acertado, sobre todo en el ejercicio de la docencia, ¿no? Tendemos mucho a generar justamente eso que se llaman universales, ¿no? Y eso es una herencia que arranca con la Grecia clásica, en definitiva, ¿no? La filosofía griega, ¿ah? Va como que marcando el rumbo de construcción de sus universales a través de una de sus grandes ramas, que es la metafísica, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos vas a dar la clase de, no sé, nosotros que somos de sociología y de derecho, yo soy de historia en realidad, ¿no? Ella que es de sociología, este, pero bueno, en una clase de historia, en una clase de sociología se trabaja mucho encima justamente de esos universales, yo qué sé, gobierno, democracia, Estado, ¿no? Ven que son como que conceptos que se los maneja primeramente en singular, ¿no? O sea, nosotros hablamos del Estado, del gobierno, de la democracia, ¿ah? Y eso justamente es un dato
bueno, que plantea, o sea, que ejemplifica, explicita, cómo, digamos, la escuela funciona a través de esos procesos de legitimación como una suerte de caja de resonancia a donde, valga la redundancia, se legitiman esos discursos esencialistas. Es decir, hay un Estado, es como que te pasa esa idea, ¿verdad? De que es un Estado, de que es una democracia. El otro día nosotros hablábamos este, en el programa de radio de mi amigo Enrique da Rosa, ¿no? Ya les paso el chivo, un gran programa en La Vereda Web Radio, Jardín Primitivo, los lunes a las 7 de la tarde. No, 8. Entonces nosotros justamente hablábamos de la, de la crisis de la democracia representativa. En definitiva, la charla fue más que eso, pero resumiendo un poco fue eso. Y un poco ese es un ejemplo de cómo nosotros naturalizamos esos discursos, ¿no? O sea, la crisis de la democracia representativa sería la crisis de un modelo de democracia, pero como que nos da la sensación que es toda la democracia o todas las opciones de democracia que pueden estar en crisis, ¿no? Y bueno, y las características de esa crisis serían como que las características de todo de todo el sistema, ¿no? O de o de las propias instituciones democráticas, etcétera. Eso es nada más que un ejemplo, quizá muy superficial, de cómo nosotros vamos generando, ¿no? A través del sistema educacional, esos discursos que generan entonces saberes en privilegio. ¿Ah? Y bueno, y procesos de generalizaciones o de homogenizaciones. Pero ocurre que la escuela, como decía Estefanía también, es un espacio de lucha y de tensiones. ¿Ah? Tanto Puigros, que ya fue citado, como también bueno, esta literatura que aborda esos temas es amplia, ¿no? A mí se me ocurre en este momento pensar en una antropóloga mexicana, en realidad es norteamericana, pero trabaja hace mucho tiempo en México con comunidades indígenas. Ella se llama Elsie Rockwell. Entonces Rockwell justamente sostiene que la escuela, bueno, en esa misma línea de Puiggrosso, esto que esta gente plantea viene mucho de la tradición gramsciana de pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, la escuela como el lugar a donde se articulan justamente esas tensiones. Por un lado, los procesos de legitimación y de permanencia de lo sistémico, ¿no? Con lo que yo venía hablando entonces desde el inicio, ¿no? De esta locución. Les prometo que voy a terminar ya. Eh, y bueno, pero también del otro lado, en esa mirada dialéctica, ¿no? De la escuela como una expresión de, bueno, de esas tensiones y permeada entonces por toda la lógica del tejido social y de lo macro, porque estaría en constante relación con lo macro, entonces, con esa suerte de sociedad global, sobre todo hoy en día. Es también un espacio de luchas y de resistencias. Entonces, por ejemplo, cuando yo les decía que hay como que una naturalización de los esencialismos y de los universales, justamente Rockwell, que hace estudios con las comunidades indígenas y con las escuelas, ella plantea, por ejemplo, cómo los padres de los gurises de las escuelas mexicanas, ¿no? Campesinos e indígenas, cómo para ellos la escuela es como una suerte de espacio hostil, ¿no? Y cuando la pregunta viene, y bueno, ¿y por qué por qué, no, vivís eso como un espacio hostil? No es que necesariamente haya situaciones de violencia. Ellos viven esa hostilidad como un extrañamiento. Es decir, básicamente y en concreto es cómo se distribuye ese espacio en la escuela no tiene nada que ver a cómo se ocupa el espacio a nivel de la comunidad. Entonces la escuela termina siendo un ambiente artificial y por cuenta justamente de esa artificialidad que se vive desde la lógica de la hostilidad, se vive ese lugar como un lugar donde la gente no curte ir, ¿no? La gurizada.
Pero le pasa a algunos docentes también. Y también Porque pasa claro, por lo subjetivo. claro, pero ¿Cuántas veces estás en contra sí, sí. de algunos mandatos, digamos así? Sí, eso a nivel de representaciones y de mentalidades y de conductas. Pero fíjate cómo nosotros a nivel de las instituciones también podemos estar de alguna manera reproduciendo algo así como esa suerte de artificialización del propio espacio. Conceptualmente, entonces, la homogeneización también se expresa o también se vive en cómo se ocupan los espacios. Los que son alumnos míos sabrán que yo siempre insisto mucho en el tema y si por ahí si por ahí dicen que yo no insisto, no digan nada. Pero sabrán que yo insisto mucho en eso de que hay que ocupar los espacios, ¿no? O sea, entonces bienvenido sea que estemos acá, lo ideal sería que estuviéramos en círculos, ¿no? Victoria me decía, bueno, vamos a sentarnos en círculos, y yo decía, sí, no, esto no va a dar, ¿no? O sea, estos círculos van a ser como círculos concéntricos, tipo los anillos, ¿no? Ay, sí, sí, viste, está bueno eso que vos decís, ¿no? Lo del caracol sería mucho más interesante. Yo estaba pensando en una cosa mucho más jodida, que es esto de los círculos concéntricos del infierno de Dante Alighieri, ¿no? Bueno, pero en definitiva, cómo nosotros ocupamos los espacios dice de cómo se viven en las instituciones. ¿Ah? Y dice de cómo son esas instituciones. ¿Ah? Entonces habría como una suerte de tendencia, ¿no? Esto lo digo muy en términos interpretativos, ¿no? Habría como una suerte de tendencia a transformar estos lugares en algo así como no lugares, ¿no? Un poco parafraseando a Marc Augé, el antropólogo francés, ¿no? Entonces, claro, los no lugares son lugares de no pertenencia, ¿no? De no sentido de pertenencia. Entonces eso va o atentaría en contra de la construcción de identidades, ¿no? En fin, eso es como lo viven mucho, o sea, eso es parte de cómo se rescata algo así como esa realidad en México, ¿no? Eh, Probablemente esos espacios, ¿no? O esas lógicas también puedan ser reproducidas y vividas también en otros territorios del sur global, ¿no? Bueno, en fin, lo dejamos ahí picando incluso para la charla que podamos establecer en unos minutos más. Pero, redondeando la cuestión, la escuela como espacio que tensiona entonces esas lógicas de permanencias y de cambio, de legitimación y de resistencias o de luchas, es necesariamente un espacio tremendamente político. Y nada, y bueno, acá estamos intentando hacer algo. Bueno, tengo mucho más para decir, pero si no, el Quique va a quedar de cara conmigo. Entonces, abrimos el espacio para el intercambio, para el diálogo, que creo que es mucho mejor. Capaz que pedirles a quienes se animen, por favor, a participar, a que se acerquen al micrófono, así también, porque si hablan con distancia va a ser difícil escuchar para quienes están del otro lado de la pantalla. Lo mismo, papá. Y lo mismo, ahí va, claro, capaz que nosotros les acercamos el micrófono a quienes están vía Zoom. Dale, buenísimo. Pues no, hay un inalámbrico. ¿Está funcionando este? Ah, perfecto, puede circular. Una maravilla. ¿Cómo? Sí, sí. Hola. No. ¿Y lo prendés? Ah. Hola. Me llamo Leonel y quería que Celia me respondiera una pregunta. ¿Cómo diferenciar la despolitización de la educación de la lucha contra el adoctrinamiento? A ver si vos preguntás cuál sería la diferencia. Sí, ¿cómo diferenciarlo, definirlo? ¿Querés que te la responda yo? Ah, bien, perfecto. Capaz que vamos entre las dos. Incluso lo pueden responder Sí, también los compañeros, claro, ¿no? sí. Que están. La idea es abrir al Intentar hacer. intercambio y bueno, traer diferentes preguntas, planteos, como hizo
como se planteó recién, y quizás abrir a ese diálogo entre todas y todos. Igual vamos a Eso. responder, pero poder ampliar la ¿Podemos repetir la pregunta. Sí. se la quiero repetir, compañero? La pregunta entiendo yo que es, ¿cuál es la diferencia entre la despolitización, es decir, esta preocupación que planteaba Estefanía por la despolitización, cómo diferenciarlo de la lucha contra la... Exacto. Bueno, ahí quizás yo empiezo por algo que me parece que sería bueno hacer como una respuesta compartida. Primero, creo que hay una cuestión en relación a la politización y qué estamos entendiendo por la politización. Cuando nosotros hablamos de política, hablamos de, y creo que en este sentido también lo trajo Estefanía, por el mundo compartido, ¿no? Por esta idea de la polis, hablamos de los problemas comunes, es decir, cuando hablamos de que hay una preocupación porque algunos asuntos se despolitizan, quiere decir que hay algunas cuestiones que nosotros empezamos a ver como problemas individuales y que y parecería no relacionados con los demás, es decir, con la imposibilidad de construir, de ver esos problemas como problemas que tenemos en común. ¿Sí? Es decir, pensamos que, pongo el ejemplo en relación a la educación, bueno, empezamos a pensar cada vez más que la educación tiene que ver con cómo el individuo, ¿no? Que cómo cada uno individualmente lucha por, ¿no? por acceder a aquello que no, al derecho a la educación, a poder a participar de una institución educativa, ¿no? A poder sostener su trayectoria, tiene que ver con algo individual. Creo que el derecho a la educación es un buen ejemplo para pensar esto, porque ¿cuántas veces escuchamos y en nuestras propias trayectorias educativas a veces escuchamos, bueno, no pude, bueno, tuve que empezar a trabajar y dejó, o bueno, no me dio para esto y fui a lo otro, ¿no? Es algo que escuchamos permanentemente y que los educadores muchas veces repetimos, ¿no? Yo no sé cómo será acá, pero en Uruguay todavía tristemente seguimos escuchando, no le dio, ¿sí? A alguien no le dio para continuar. Y creo que pensarlo así, pensar como un tema individual que depende de cada uno, es un problema en términos de derecho a la educación. Entonces, cuando decimos que no se despolitice, estamos diciendo, es que sostener el derecho a la educación tiene que ver con un entramado de otros derechos, tiene que ver con una preocupación colectiva, por supuesto, del Estado, pero de los educadores, de la comunidad, es decir, que se sostenga, que los sujetos individual y colectivamente sostengamos las trayectorias educativas, ¿sí? En un sentido restringido de escolarización y en un sentido amplio, ¿no? Pensando en la educación como en la vida también. Digamos, hay algo que es colectivo que hay que sostener colectivamente. Y cuando pensamos cada uno, es no solo que, digamos, es un problema pensar en términos de, ¿no? En esto que traía Estefanía de la competencia, ¿no? Cómo empezamos a ver el derecho a la educación como una carrera, finalmente, bueno, ¿no? Y empezamos a ver al otro como alguien que compite conmigo por acceder a algo. Bueno, ahí tenemos un problema enorme para el derecho a la educación. Y tenemos un problema enorme que no es solo de la educación, que tiene que ver con algo epocal, ¿no? De la época. Bueno, parecería que en la época, bueno, muchas cosas tienen que ver con eso, muchos discursos. Yo hoy lo dije muy al pasar, pero nosotros dijimos, bueno, estamos pensando, estamos en Rivera en realidad porque estamos intentando pensar con los colectivos docentes, con las familias, justamente algunas temáticas que a nosotros nos preocupan, nos parecieron que eran importantes y queríamos ver, bueno, cómo estaban pensando, cómo se pensaban en las comunidades educativas, en las escuelas, con las familias. Porque pensamos justamente que a veces también, como a veces decimos, bueno, a veces algunos problemas que para nosotros son importantes, o ahí entendemos que se está jugando algo que tiene que ver con el derecho a la educación, de repente en las escuelas no está pasando eso, o los problemas son otros, o las familias no están comprendiendo algunas cosas que nosotros decimos que son importantes, o creemos que son importantes. Entonces, cuando hablamos de que no se despolitice, estamos intentando decir eso, bueno, tenemos que discutir colectivamente cuáles son esos problemas, cómo los pensamos. Y seguramente cuando empecemos a conversar, vamos a encontrar que por supuesto que tenemos muchas diferencias, pero también tenemos muchos problemas en común para pensar. ¿Sí? Eso es la despolitización. Yo entiendo que en lo que te traes, yo te diría, no sé por qué a vos te parece que ahí habría una tensión, ¿se entiende? Es decir, yo creo que la cuestión del adoctrinamiento, que bueno, creo que es un tema muy complejo, es un tema, digamos, que incluso a mí me hace mucho ruido pensar en esos términos. Yo creo, no digo que a veces no haya algunas situaciones que haya que pensar, yo no las pensaría en términos de adoctrinamiento, entiendo que es otra cosa y creo que incluso traer esas discusiones
a la cuestión de la despolitización, y entiendo ahora, o sea, en este marco en el que lo planteé, creo que eso es un problema para el derecho a la educación y es un problema sobre todo para cuando intentamos colectivamente pensar esto, es decir, porque cuando aparecen esos discursos también aparece una cuestión como del miedo, lo que se puede decir y lo que no, ¿no? Aparece como esta idea de que, bueno, capaz que si yo converso esto, hay algo oscuro, y entonces, ¿no? Hay algo, quedo bajo la lupa como docente, ahí lo miro como, lo digo como docente, así, pensando en mi práctica educativa cotidiana. Ahí hay un problema, ¿no? Cuando ponemos esos términos para pensar el derecho a la educación, yo creo que tenemos que se complejiza la discusión, se enrarece y sobre todo no podemos pensar. Yo creo que esa categoría que vos traes es una categoría inhabilitante para quienes tenemos una preocupación por sostener el derecho a la educación. No quiere decir que no haya situaciones que quizás tenemos que pensar qué está pasando, ¿no? Es decir, en algunas situaciones que posiblemente, no sé, quizás tú lo dijiste para algo concreto, lo que sea, pero a mí me parece que ahí es problemático, sobre todo porque después terminamos en esos términos, ¿no? En términos primero individualizantes, en esto que decía Estefanía, cuando empezamos a ver qué hace el maestro en el aula, a ver qué dijo, ¿no? Por supuesto que a veces hay algo que mirar ahí, pero cuando empezamos en esa lógica de señalar y ver, ¿no? Creo que ahí tenemos un problema. Eso no nos permite pensar, no nos permite pensar en los problemas en común, no nos permite incluso pensar cuestiones que hay que pensar, ¿no? Que son complejas. Entonces, bueno, yo en realidad lo que haría es como disociar esto que vos traés, como, bueno, ¿cómo hacemos una cosa? Yo diría lo contrario, diría, hay que desarmar eso, ¿no? No es por ahí. Cuando planteamos esto, no es por ese lado. No sé si un poco Sí. bien. ¿Querés decir algo, Estefanía? No, creo que ya planteó. So- Ok. quiero decir algo muy puntual. Retomando lo que Cecilia decía, si partimos de la base como una suerte de diagnóstico, ¿no? Que habría como una suerte de proceso de despolitización, ¿no? en la escuela, y podríamos extender ese diagnóstico a algo así como la afirmación de que habría también procesos de despolitización en la sociedad, ¿no? O sea, y que se sienten quizá en la vida cotidiana, además de las instituciones, etcétera, ¿no? Nosotros somos seres políticos porque vivimos por un montón de motivos, ¿no? O sea, pero quizá el motivo más elemental, más básico, es que somos políticos porque vivimos en sociedad, ¿no? Y la vida en sociedad implica, entre otras cosas, establecer relaciones de poder, ¿no? Asimetrías, ¿no? Toma de decisiones, ¿no? Todo eso hace a lo político, todo eso, de alguna manera, hace a la vida en sociedad. Eso significa que, o significaría, ¿no? Que si hay despolitización, eh, estaríamos como que ante un escenario de pérdida de lo colectivo, ¿no? O sea, que tiene justamente que ver con la hegemonía, ¿no? De lo individual y la naturalización de lo individual, de esa lucha que Cecilia traía, que termina siendo una lucha de individuos en contra de individuos, ¿no? Margaret Thatcher en la década del 70 decía que no existe la sociedad, ¿no? No existe la sociedad, lo que existe son individuos aislados y que como que se juntarían por algún tipo de interés, ¿no? Eso justamente iría en contra de un principio básico de, del propio fenómeno educativo. Es decir, el fenómeno educativo es también un fenómeno social y por lo tanto, al ser social, es un fenómeno político. Claro, Pero claro. incluso en esa, pero no. Para que escuchen los compañeros. Incluso en esa, no sé, dicotomía entre político e individualista, el rol docente, yo creo que lo político no lo pierde nunca, No, por supuesto. porque el docente tiene que tener una postura política. Pero política además, Pau, no solamente por cuestión, política también en el sentido más amplio y más prístino de la palabra, que tiene que ver con toma de decisiones, Claro, desde el momento ¿no? que
que critica el programa, que analiza el programa, O que hace una selección de contenidos. que jerarquiza contenidos, Claro, que planifica, claro, está tomando decisiones claro. políticas. Y por más que la sociedad tienda a hacerse individualista, el docente en su rol siempre toma decisiones políticas. Mm. Entonces lo de la despolitización no, no termino de entenderlo. Sí, puede ser un contrasentido, sí. Como que esto que traes vos es interesante, Es- bien, porque en estos discursos que muchas veces operan, ¿no? Desde estas otras lógicas y que de alguna manera lo que traen es esta idea de que de la neutralidad, también traer esto de que quienes abogan por la neutralidad están adoptando una posición Claro. política. Exacto, O sea, no exacto, escapamos de la exacto. politicidad de lo educativo Exacto. y no hay docente que escape justamente al carácter político de la educación. Exacto. Por eso, O sea, cuando se decide, siguiendo lo que Estefanía decía y escuchamos al compañero, cuando se decide a nivel de sistema o a un nivel micro, o a un nivel meso, es decir, a un nivel institucional, cuando se decide trabajar determinadas cosas o seguir determinadas líneas de pensamiento, no importa cuáles sean, eso es hacer política. Esto está asociado a una toma de decisiones, ¿no? O sea que esta cuestión de la neutralidad, que las compañeras también traían, es altamente discutible, ¿no? O sea, sí, es- porque en todo momento te aferrás a unas ideologías, pero a la vez dejas otras de lado. sí, O decidís utilizar tal estrategia, pero también decidís no utilizar las otras. claro, yo hablaba hace un rato, ¿no? O sea, la lógica educativa y la lógica de nuestras sociedades sigue la pauta de determinados, de una construcción de narración y de saber. Y esa es una construcción ideológica, además de ser un producto histórico y un producto de clase social, ¿no? En fin. Te anima. Ahí va, ya tenés, ahí va. A ver si allá escuchan, si no te pedimos que. No, lo que yo quería aportar como mi experiencia docente es que muchas veces me he encontrado que ciertos discursos quisieron a polarizar mucho a los individuos, al alumnado, a los estudiantes, hasta el punto de que no pueden hablar entre ellos ciertos temas porque ya consideran que se están adoctrinando mutuamente. Inclusive cuando nosotros hablamos de discursos individualistas, por ejemplo, aquí creo que todos tenemos bastante claro, eh, o tenemos nuestra postura personal, para no hablar mucho más del tema, pero para algún sector del alumnado, eso es prácticamente una verdad, un derecho, y hablar o tratar de discutir ese tema o poner argumentos para abrir la discusión sobre ese tema, ya lo consideran como un tipo de adoctrinamiento.